Hola, buenas tardes, queridos y queridas alumnos. Vamos a empezar con la clase del módulo 3, la clase número 2. Vamos inmediatamente a proyectar para que vamos a hablar acerca de la condición de venta de los medicamentos, recordando que estamos en el módulo del rol del auxiliar de farmacia. Entonces, vamos a proceder a mencionar la condición de venta de los medicamentos. Lo hemos hablado en esta clase, en otras, ¿no es cierto?, también anteriores, que básicamente los medicamentos tienen una condición de venta directa, que significa que es una venta en la cual no hay una receta de por medio. Tenemos la venta de receta retenida, la venta de receta médica, la venta de receta médica cheque. Todas esas formas, ¿no es cierto?, de condiciones de venta las vamos a ir analizando en este capítulo. Entonces, la condición de venta de un medicamento corresponde a la forma en la cual este debe ser dispensado en una farmacia. ¿Se obedece o no se obedece? Eso depende de cada farmacia, las responsabilidades son de cada farmacia y su dueño. La venta de medicamentos en Chile está regulada por la ley de fármacos. De acuerdo con esta ley, los medicamentos se diferencian principalmente en tres categorías. Venta directa, venta directa. Tenemos también la venta con receta médica simple, que le llamamos R, y la venta con receta médica retenida, RR. Entonces, venta directa, también conocido como medicamentos OTC o medicamentos venta libre. Corresponde a un grupo acotado, cerca del 10% de los fármacos registrados en el país son de esta condición, ¿ya? Venta directa. Destinado principalmente a prevenir síntomas de fácil reconocimiento, gripes, ¿no es cierto?, deshidratación, algunos antitusivos, unas cremas, etcétera, ¿ya? Algunos antiinflamatorios, principalmente para tratamientos de enfermedades leves, de fácil indicación. Ejemplo, el Eurogel 750 miligramos supositorio de venta directa, ¿ya? Eso aparece, eh, la venta directa aparece en dos lugares, uno en la caja del medicamento, en el envase, y otra en la página que hemos visto siempre, Registro Sanitario ISP Chile. Ya ahí yo les enseñé a ustedes cómo buscar los medicamentos, ahí también pueden saber si un medicamento tiene qué condición de receta. La venta con receta médica simple corresponde, dice, medicamentos que pueden ser dispensados solo mostrando la receta, ¿ya? No se retienen. Se puede dispensar medicamentos cuya receta médica no tiene que ser retenida, ¿ya? Producto farmacéutico se vende y la receta se devuelve al usuario. Una buena práctica es timbrar atrás de la receta cuando usted dispensa, de esa manera evitamos la cadena de duplicidades o triplicidades que pueden ocurrir de que un paciente vaya farmacia por farmacia eh, comprando y haciendo mal uso de este elemento. De acuerdo al Decreto Supremo MinSal 466, ¿quiénes son los profesionales que están habilitados? Lo hemos hablado también, no es malo recordarlo. Médico cirujano, cirujano dentista, médico veterinario, matrona. Cabe resaltar que los profesionales que no son médicos cirujanos tienen restricciones, obviamente, en cuanto al fármaco. Lo hemos resaltado, pero también falta mostrar de que la ley permite a los tecnólogos médicos recetar medicamentos para, no para tratamiento médico, sino para uso en procedimientos, ¿ya? Por lo tanto, los tecnólogos también pueden recetar, pero para procedimientos oftálmicos, o sea, para hacer un diagnóstico, etcétera, para dilatar el ojo, etcétera, o la pupila, etcétera. Ya saben los profesionales que pueden, las enfermeras están fuera, los kinesiólogos están fuera y los farmacéuticos. El artículo 127 del Código Sanitario indica que la receta médica es propiedad del paciente y tiene incorporada en su esencia confidencialidad, o sea, nadie puede mostrar la receta que le dan a un paciente y mostrársela a otra persona sin su consentimiento. Es de confidencialidad importante, por lo tanto no puede ser difundido, publicado en ningún lugar, salvo en excepciones legales. O sea, solo de uso interno y personas que están autorizadas. Pueden ver la ficha clínica de un paciente o la receta de un paciente. Código Sanitario establece que la receta médica es un documento reservado y como tal puede darse a conocer su contenido previa, dice, autorización expresa del paciente. Sin perjuicio de lo anterior, las farmacias pueden dar a conocer información respecto del consumo de medicamentos en términos generales, tales como denominación, cantidad, pero sin revelar el nombre de los pacientes o prescriptores relacionados con dicho consumo.
Ya nosotros podemos entregar información a las autoridades si nos pidieran cuántos, por ejemplo, cuáles son los 10 medicamentos que más se venden en la farmacia. Yo puedo hasta ahí llegar en la información, pero no puedo entregar qué paciente es el que viene a buscarlos. ¿Ya? Asimismo, entonces, son datos sensibles, quedando cubiertos por la legislación de protección de datos de carácter personal que entrega la justicia ordinaria, dice, resolución de los conflictos asociados a este incumplimiento. Tiene que ver con la ley de derechos y deberes del paciente, así que es sumamente importante respetar. Entonces, las prescripciones, ¿cómo deben ser? Bueno, idealmente, ojalá o algún médico pudiera escuchar esta clase, de letra clara, legible, y que pueda ser leída por todos, desde un niño hasta un adulto, y de esa manera evitamos los errores de medicación, por falta de comprensión, legibilidad, etc. La receta médica consta de dos partes. El cuerpo, que es el destinado donde se va la descripción del medicamento, donde ocurre la prescripción médica, va dirigido a los dispensadores y vendedores de medicamentos, que son el farmacéutico, los técnicos y los sociedades de farmacia. Entonces el cuerpo de la receta va dirigido hacia nosotros. Obviamente que hay otro elemento de la receta importante, pero esa es la que más nosotros nos pega, en el fondo el cuerpo, el centro de la receta. Hay otra parte que dice son las indicaciones, que es donde se da la instrucción al paciente acerca de cómo tomar el medicamento, por cuántos días, cada cuántas horas, ¿no es cierto? Por cuánto tiempo. Y el horario que se debe aplicar. Si se va a aplicar, no sé, una levotiroxina en la mañana, o si una torvastatina en la noche, indicarlo en la receta o en la prescripción. Entonces, ¿qué vamos a hablar de receta? Instrumento privado, gráfico, electrónico. Ojo, el COVID nos demostró que ya no solo existen las recetas de papel, sino que debido al impedimento de que los pacientes se acercaran a sus médicos, se facilitaron ciertas plataformas para que los pacientes pudieran ir a comprar la farmacia, donde en la farmacia tenían que descargar la receta electrónica, ya sea con un código. Y ya podían acceder, ¿no es cierto?, a una página de la Seremi o a la página del MinSal para receta electrónica. Entonces, es un instrumento que puede ser privado, gráfico o electrónico, mediante el profesional habilitado, que ya lo mencionamos, puede prescribir, ¿no es cierto?, a una persona correctamente identificada, no puede ser una receta donde no salga nadie identificado, previamente evaluado por parte de un integrante del acto médico, y por consiguiente dice de la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo del producto farmacéutico, por su denominación. Aquí es súper importante porque tiene que ser por la denominación común internacional, o sea, por su nombre genérico, o sea, su principio activo. Ya no puede ser que un médico coloque la marca de un producto. Puede colocar la marca siempre y cuando ese medicamento no tenga genéricos o bioequivalentes. Por ejemplo, un medicamento, un médico podría poner un medicamento Dalacin, por ejemplo, sabiendo de que la clindamicina es un fármaco que solo lo puede producir Pfizer, pero si apareciera un genérico, el médico está obligado a poner, ¿no es cierto?, nombre genérico, ¿ya? O sea, si hay un medicamento que es único, a veces el Flagyl, si no me equivoco, es un metronidazol también en suspensión, parece que lo hace solo Sanofi, no hay otro metronidazol, entonces un médico podría ponerle Flagyl siempre y cuando sea el único y no hay otro similar o un equivalente, etc. ¿Ya? Pero para que ustedes se lo aprendan, por ley, el médico tiene que recetar por principio activo o DCI, que es la denominación común internacional, o sea, un paracetamol que yo hablé de paracetamol, me entiendo en China, en Japón, en Europa, donde sea en África, voy a hablar de la denominación común internacional. Es importante que ocupemos eso porque así, ya que ha llegado mucho extranjero también de diversos países, es importante que nosotros estandaricemos el vocabulario, más que la marca. Marca es un medio para el cual yo puedo dar distintas, ¿no es cierto?, productos y que tienen distintos precios a un paciente, pero la receta se tiene que entender con denominación común internacional, o sea, nombre genérico, principio activo, nombre del fármaco. Ya, paracetamol, ibuprofeno, no estamos hablando de Panadol, no estamos hablando de Ibupirac, etc. Hablamos de principio activo. La receta simple debe contener de forma clara y legible la siguiente información: datos del prescriptor, datos del paciente, nombre del o los medicamentos prescriptos. Datos del prescriptor. Debe contener nombre, profesión y domicilio. Estos datos deben figurar en forma impresa o en letra legible en la receta. También es recomendable, dice, que consigne el número de inscripción del prescriptor si estuviese en un colegio profesional. No es obligatorio. El nombre y dirección del establecimiento de salud y los datos de teléfono y correo electrónico. O sea, yo tengo que identificar dónde se está atendiendo a esta persona. A veces llegan recetas donde dice Clínica Dávila y no sale ninguna información de contacto por ningún lado.
Entonces tiene que tener información de datos del prescriptor y del lugar donde se está atendiendo. Datos del paciente, tiene que registrar el nombre del paciente para poder identificar y poner en duda muchas veces, a veces malas recetas, si hay una dosis que para un niño, algún medicamento, por ejemplo, una domperidona para un niño, a lo mejor el médico se le olvidó que domperidona ya no se da en gotitas para niños de 12 años. Entonces, es súper importante saber la edad y el root y los datos del paciente, ¿ya? De ser posible su dirección también y su teléfono. ¿Por qué es importante dirección y teléfono? En caso de un mal despacho de medicamentos, podemos ubicar a este paciente a través de su teléfono. Entonces, no es menor, ¿ya? Para yo poder hacer una farmacovigilancia correcta, yo necesito estos datos de los pacientes, tienen que ser verídicos. O sea, hay médicos que no nos están entregando esa información y no podemos hacer una farmacovigilancia correcta. El nombre y dirección del establecimiento y los datos de teléfono y correo electrónico. Datos del paciente, se registrará el nombre del paciente y recomendable indicar su número de identidad, dijimos, dirección, teléfono. En caso de receta de medicamentos sometido a control legal, se debe consignar de manera obligatoria la cédula de identidad. O sea, si viene un paciente con una receta, ¿no es cierto?, retenida o de controlado, tiene que traer, ¿no es cierto?, su carnet de identidad. Del adquirente, no del paciente. El que viene a buscar la receta de esa persona tiene que mostrar su carnet de identidad. Tiene que decir nombre del o los medicamentos prescritos, consignando dice su marca, nombre fantasía y denominación común internacional o nombre genérico, pudiendo el paciente seleccionar alternativamente cualquiera de ellos en el momento de adquisición. Algunas personas colocan en la marca y colocan entre paréntesis el principio activo, ya por último, ya un poco más pasable. Tiene que salir la concentración del principio activo. Se deben usar las abreviaturas internacionales como gramos, G, ml, mililitro, miligramos, mg, y tratar de evitar los decimales. Si es necesario, se debe escribir, dice, la palabra completa para evitar malentendidos. No a verse como jar, o como en vez de decir jarabe, o colocar paramol en vez de decir paracetamol. A veces hay médicos que escriben sumamente junto en las letras y se ve mal. Si escribe 50 microgramos, mejor colocar 50 microgramos que colocar msg, con letra médico se ve como si fuera miligramos, entonces es mejor colocar el dato completo. Y no 0,050 mg o 50 microgramos, que es UG. Entonces es mejor utilizar la palabra tal como sale ahí, 50 microgramos. En la prescripción de fármacos sometidos a controles especiales es obligatorio escribir la cantidad total de cajas y unidades de medicamentos en palabra y número. O sea, cuando yo estoy entregando recetas como controladas de medicamentos controlados como clonazepam o una receta cheque de una fentermina, se coloca en ambas recetas la cantidad en caja y unidad de medicamento. Dicen palabra y número, o sea, yo coloco una, entre paréntesis, una, UNA, cierro paréntesis, caja. Entonces ahí estoy individualizando bien, identificando bien los medicamentos. La forma farmacéutica, la cantidad total, o sea, utilice solo abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico, por ejemplo, 20 CAPS o 20 COM. Ya, eso se me entiende. Vía de administración, indicar claramente la vía de administración del medicamento, si es oral, rectal. A veces hay gente que no sabe lo que es rectal, hay que explicárselo, intramuscular, sublingual, vaginal, etc. Fecha de prescripción. En este caso es necesario ser presente que la receta tiene una duración de 30 días después de su emisión. ¿Ya? Eso estamos hablando, ¿no es cierto? En el caso de perdón, acá de la receta, ¿no es cierto? Que son simples. Eh, dice, en este caso es necesario ser presente que la receta médica tiene una duración de 30 días después de su emisión, salvo una indicación expresa en caso de medicamentos de uso crónico, que coloquen permanente. Y cuando sea permanente se entiende que es de un año según la normativa. ¿Ya? Cuando diga una receta permanente se entiende que es un año. Una receta que ha sido extendida hace más de 30 días es casi seguro que debe ser revisada, ya que la situación médica que originó el diagnóstico puede cambiar, haciéndose quizás necesario otro medicamento o medida farmacológica u otra terapia. Entonces, una vez vencido el plazo de validez de una receta, fijado por el prescriptor, o en su efecto el plazo de 30 días después de su emisión, no puede pensarse en ninguno de los medicamentos incluidos en ella. Se debe registrar nombre, timbre y firma del profesional, información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conveniente, ya sea despache o pida o tenga cuidado con este excipiente, paciente
de pacientes alérgicos al gluten, y hay una página de internet, que se la voy a compartir, se llama, si no me equivoco, Convivir, que muestra todos los medicamentos en Chile que tienen, no tienen gluten, para pacientes que son alérgicos al gluten. Indicaciones para, para el paciente y para la persona que lo tiene a su cargo, que se requiere para lograr el uso adecuado. A veces médicos que me acuerdo que cuando dan nebulizaciones, le escriben al cuidador, diluya este, tanto ml de agua destilada luego, ¿cierto? Colóquelo en el equipo del nebulizador, apriete. Entonces, a veces los médicos pueden explicar como ciertas instrucciones a un cuidador. Si el fármaco recetado requiere de disposición parcial o periódica, el responsable del expendio debe dejar constancia de los despachos realizados al reverso de la receta. O sea, si un paciente, la receta se la dan mensual por un año y dice permanente, yo tengo que colocarle atrás de la receta todos los timbres, ¿no es cierto? Los despachos, de tal manera que quede consignado lo que le estoy entregando, ¿no es cierto? La fecha de recepción y del expendio. La receta magistral, dice, es esencialmente una receta simple, que prescribe una fórmula especial para un paciente determinado, lo que debe elaborarse en el momento de su presentación. Eso ocurre cuando personas tienen acné o problemas o algunos laxantes, también se ha visto, que se le mandan a fabricar especialmente a las personas. El acto médico que hace que una receta se le prepare especialmente a una persona como recetario magistral, o sea, yo puedo hacer que me hagan una crema para mí con esta de arruga, de hidratación, puedo hacer jarabe especialmente para mí, puedo hacer recapsulado para mí especialmente, para que yo me pueda tomar bien los fármacos, que el comprimido no me sirve, lo puedo recapsular, la cápsula me conviene mejor, no me irrita tanto el estómago, etc. Pueden ver muchas cosas, pero lo más importante es que el recetario magistral permite mayor adherencia al tratamiento y, según dicen los estudios, tiene un efecto placebo. ¿Qué significa? Que el paciente que se toma ese medicamento dice que es para él. Por lo tanto, tiene un acto especial en la persona psicológicamente potente que hace que la persona tenga una mejor mejoría porque dice, me hicieron a mí este preparado para mí. Me lo voy a tomar todos los días y me hace bien. Entonces, es súper importante el recetario magistral. Entonces, la receta simple que lo escribe es de esa condición. Sin embargo, si dentro, ¿qué ocurre? Cuando cambia a otra condición de venta retenida, si dentro de su composición la receta magistral contiene algún medicamento, sujeta a condición de venta receta médica retenida. O sea, a través de receta magistral yo puedo hacer fentermina, sí, puedo hacer dietilpropión, puedo hacer cualquier medicamento, de peso, etcétera, que están controlados y también se pueden hacer por receta magistral y son mucho más económicos. Esto es una receta médica simple. Si ustedes ven, aquí hay un ejemplo muy bueno, donde sale la clínica Lo Andes, la dirección, el teléfono, nombre, especialidad y médico, incluso el número de su colegio, colegio médico, los datos del paciente, nombre, apellido, edad, teléfono, dirección, etcétera. Dice acá es el recibo usted, el receipt, ¿no es cierto? RP significa receipt, recibe usted. Y esto trae el medicamento, la dosis, la posología, por cuánto tiempo al día, por cuánto tiempo a la semana, o por cuánto tiempo al mes, o por cuánto tiempo al año. Hay medicamentos que pueden ser una vez a la semana, ¿ya? Hay medicamentos, por el fluconazol, por ejemplo, un medicamento que sea para el hongo y se toma una vez a la semana, para la onicomicosis del pie, la uña encarnada, por hongo. Hay medicamentos que se pueden dar diario, como la levotiroxina. Hay medicamentos que se pueden dar cada 3 meses como inyecciones de anticonceptivos. Hay medicamentos que se pueden inyectar una vez al año, como la Clasta, que es para evitar la resorción ósea o de alguna forma el tema de la desmineralización ósea producto de algunas enfermedades degenerativas. Entonces, podemos ver de que el cuerpo puede tener diferentes medicamentos de distinta posología, con distinta duración de tratamiento, etcétera. Y con algunas observaciones de acuerdo a si hay alguna interacción, evite consumir, evite la del sol, protege la humedad, cualquier consideración puede ser incorporada en la receta. Tiene que ir con la fecha y la firma y sello, o sea, lo que es el timbre, ¿no es cierto?, del profesional médico o del profesional prescriptor, que no puede ser médico también, puede ser un dentista, puede ser una matrona, o puede ser un tecnólogo médico, si es que fuese un tratamiento no farmacológico al paciente, sino de para uso, ¿no es cierto?, procedimental en un procedimiento que haga el oftalmólogo. ¿Ya? Así que ya saben quiénes pueden, veterinarios también pueden prescribir, etcétera. Esto es lo que es la receta simple. La receta retenida es similar a la simple, solo que aquí a través dice la cual se prescriben productos sujetos
a esta condición de venta que deberá archivarse en el establecimiento de orden cronológico por al menos un año y conforme a lo dispuesto, dice la resolución exenta número 42 del año 85. Eh, Anteriormente dice la receta de estupefacientes y productos psicotrópicos cuya condición de venta esa receta retenía solo debían ser impresas. Sin embargo, actualmente también se pueden extender recetas de manera digitalizada a través de plataformas autorizadas por el Ministerio de Salud. Había ese mito de que no se podía prescribir algo que no fuera de puño y letra del médico. Eso cambió con el tema del COVID y habían recetas electrónicas que llegaban en imprenta y que se descargaban de una plataforma de, es una plataforma del MinSal que se llama receta electrónica y esa receta traía un controlado en forma imprenta, por lo tanto cambió un poco el chip, ¿ya? Entonces, cuando se trate de la prescripción de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes cuya condición de venta es retenida con control de saldo, esta debe ser impresa con los datos que señala el respectivo reglamento sanitario, por 104 y por 105 son los decretos, tiene un formato similar al de la receta simple, salvo que según la normativa sanitaria debe tener impreso la identificación del médico, nombre médico, dirección, teléfono, rol único, registro del colegio médico, identificación del paciente, espacio para el nombre, root, edad y dirección, pie de imprenta, la receta médica retenida debe incluir, dice, pie de imprenta. Esta es la identificación de la imprenta que confecciona el recetario y debe especificar el nombre, root, dirección y teléfono de la imprenta. O sea, tiene los telenarios de medicamentos controlados, no pueden hacerse así en Word. Si voy a hacer un documento, lo imprimo, lo corto y voy. No. Se tienen que mandar a hacer a una imprenta y te hacen los telenarios y tiene que salir abajo el nombre de la imprenta. ¿Ya? Es una diferencia. Lo otro que la receta controlada duran 30 días. No hay receta que yo pueda darle, que yo le coloco receta permanente. No. Eso es válido para la receta simple. Para la receta controlada, la receta dura 30 días. O sea, si me llega una receta hoy día, 5 de febrero, me dura hasta el 5 de marzo. Y si alguien viene a dejármela el 7, yo debería rechazarla porque está vencida. ¿Se entiende? Esta es una receta médica retenida. Si se fija, son recetas mucho más contundentes. Aquí vemos los datos del médico, imagínense. Doctor Galeno Paracelso, Ruth, médico cirujano, registro de su colegio farmacéutico, perdón, de médico, calle, número, comuna, ciudad y teléfono, nombre del paciente, edad, domicilio, diagnóstico, el producto del medicamento y abajo dice, en receta retenida, como es el caso de la benzodiazepina, debe escribirse a mano, en receta simple puede usarse timbre. Ojo con eso. Pero dijimos que en el caso del COVID se mostró que también podían ser ventas solo usándose las plataformas utilizadas para ello, que son la plataforma de la Ceremi y la plataforma de la receta médica electrónica del MinSA. Son dos plataformas que permiten una plataforma te permite digitalizar la receta, o sea, el médico cuando estaba en tiempo COVID hacía el talonario, pero hacía, ¿cómo se la paso al paciente? ¿O qué hago? Ya, entonces él se creó una plataforma para que él escaneara la receta, la subiera, entonces el farmacéutico después llegaba el paciente a la farmacia, yo me metía al portal y sacaba esa receta escaneada y se la podía dispensar. Ya, pero en este caso era una receta escaneada. Y hay otro portal que es receta electrónica, que es distinto, donde el médico hace la receta no en papel, sino que la hace en un medio electrónico, que va con un código barra, y eso me llega a mí, ¿no es cierto? Yo también tengo que meterme en un portal, descargar esa receta y dispensar, ¿ya? Así que solo en esos, salvo esos dos casos, esas dos plataformas, yo puedo vender un medicamento receta retenida, pero haciendo hincapié en que si yo no utilizo esa plataforma, yo tengo una receta retenida, debe escribirse a mano el nombre, apellido, root y firma. En caso de una receta simple, se puede usar un timbre, ningún problema. ¿Qué medicamentos se dispensan bajo este tipo de receta? Todos los que terminan en PAN. Clonazepam, bromazepam, alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam, solpidem, buprenorfina, clobazam. Buprenorfina no termina en ese, buprenorfina, un derivado de la morfina, ¿no es cierto? Y se utiliza como un analgésico potente para el dolor. Todos esos medicamentos se dispensan bajo receta, ¿ya? Bajo receta retenida. Esa receta queda sagradamente archivada durante un año en la farmacia y después se hace una destrucción dejándose consignado en una hoja que se destruyeron tantos folios de tal X receta y ese documento se puede escanear, ¿ya? Dejando como un documento de respaldo de que se destruyeron las recetas del folio 1. De hecho, uno tiene que foliar, por así decirlo, las recetas cuando yo las tengo
en la farmacia, entonces yo agarro un lote de recetas y le coloco del uno en adelante, y después la archivo, la guardo durante un año en la farmacia, después se eliminan, pero dejo consignado un documento de qué folio fue lo que eliminé en caso de una inspección. ¿Ya? Entonces, todos estos fármacos se encuentran regulados, los vimos en la clase, que son el decreto 404, que es el decreto para estupefacientes. Ahí se encuentra principalmente un estupefaciente conocido, morfina, codeína, y en el caso psicotrópico, todos estos que terminan en pan, incluido la fentermina, que es para adelgazar. La receta cheque es una receta retenida, a diferencia, eh, la diferencia que tiene con la receta retenida blanca, por así decirlo, es que tiene un formato distinto, que es como un talonario de color café, el café se utiliza para farmacias comunitarias, atención, ¿no es cierto?, privada, pero en las recetas del sistema público son de color verde, la receta cheque. Entonces, la receta cheque es una receta retenida, también dura 30 días, pero es un talonario especial. Tiene un formulario especial. Los formularios de recetas cheques serán de uso personal, exclusivo profesional, o sea, no cualquier médico tiene una receta cheque, tiene que hacer todo un trámite en la Seremi para poder obtenerlas. No podré transferirle su talonario como a otro médico. En caso de extravío, tiene que informar a las autoridades, a la Seremi o a la ICP, a donde sea, que le robaron el talonario, porque es súper delicado. Se puede meter en un problema legal de tráfico ilícito de estupefacientes. Y es psicotrópico, por lo tanto tiene que alertar. Si no lo alerta, está en peligro el médico. El profesional dice dar aviso de inmediato a la dirección respectiva del servicio de salud, también, y formulará denuncia correspondiente a la justicia y lo comunicará a los demás servicios de salud. Dentro del listado de medicamentos que se venden mediante esta receta, tenemos el metilfenidato, se utiliza para trastornos, ¿no es cierto?, lo que es el déficit atencional, fentermina para adelgazar, lisdexanfetamina para adelgazar, morfina para el dolor, fenobarbital se utiliza en personas como anticonvulsivante, fentanilo, analgésico potente, oxicodona, analgésico, codeína para la tos, y tapentadol, que se utiliza también con fines eh, principalmente eh, de dolor, ¿ya? Para inhibición del dolor. Es el formulario, se llama receta cheque, un talonario, así como cuando ustedes dan un talonario que rifa, por así decirlo, y se quedan como un comprobante. Ya este tiene un talonario también, que cuando el médico lo corta, él se queda con un talonario a quien se lo entregó. Y esta parte de acá, que está aquí, esta parte, acá hay un prepicado, se corta esa parte, esa es la que le llega a usted. Entonces usted esta receta se la pasa al farmacéutico y el farmacéutico la tiene que dispensar. Entonces, el farmacéutico, ¿qué tiene que ver? Que esté el dato correcto del paciente, los datos del médico, el medicamento correcto y los datos del médico. Luego, esta parte la tiene que llenar el químico farmacéutico. ¿Qué llena el químico farmacéutico? Los datos de la persona que vino a comprar, el root de la persona, el dirección donde vive, la farmacia, el local de la farmacia, el root de la farmacia, las cajas en letras y números que se llevó, el director técnico de la farmacia, por ejemplo, si soy yo, mi nombre, mi firma y mi RUT. Y esa receta se deja en la farmacia y se tiene que cada cierto tiempo enviarse al ISP una nómina de todas las recetas que yo recibí. O sea, todas las recetas cheques que yo he recibido, yo debo enviarlas al ISP mensualmente. Es delicado. Recetas electrónicas. Ya pasamos el tema del mundo electrónico ahora. Dice, además de recetas físicas, se pueden aceptar también en la farmacia recetas digitalizadas. El sistema para la validación de recetas gráficas se encuentra vigente en la plataforma. De vuelta de clase, cuando volvamos de nuevo, les voy a mostrar en línea cómo se ven estas dos plataformas, ¿ya? Para que ustedes puedan tener y saber a qué nos estamos refiriendo. Pero mientras tanto, recuerden que son dos plataformas virtuales, ¿no es cierto?, que permiten yo como farmacéutico, ustedes como auxiliar, poder descargar recetas y poder despachárselo, ¿no es cierto?, al usuario. Donde dice la cual está dirigida al profesional prescriptor, o sea, el médico, puede acceder a esos portales para hacer la receta, y el químico farmacéutico también puede acceder para poder sacar la receta, ¿ya? Para poder dispensarlas. Una vez que yo gasto la receta, lo bueno e interesante es que esa receta ya no puede ser utilizada en otra farmacia. Y eso es lo bueno, por eso que es mejor que apoyemos la receta electrónica, porque la receta electrónica permite el mal uso de los medicamentos.
sea, una persona que yo le doy antibiótico por receta simple y le devuelvo la receta, aunque le pongo el timbre atrás, lo más probable es que esa persona va a ir a otra farmacia y le va a vender amoxicilina, amoxicilina, y así nunca voy a poder eliminar la resistencia antimicrobiana porque voy a tener una persona que constantemente, ¿no es cierto? Me va a estar, por así decirlo, dispensando medicamentos, haciéndose un mal para su salud. Dice, esta estrategia logró, dice, gran relevancia en el periodo de pandemia, ya que el objetivo era disminuir el desplazamiento de las personas y eso permitía que los profesionales desde su lugar de trabajo emitieran la receta a la plataforma y luego las farmacias accedieran a la plataforma para poder sacar la receta. ¿De qué depende que un fármaco se pueda adquirir de manera directa o mediante receta médica? Depende de diferentes aspectos, algunos propios del medicamento, como las características farmacocinéticas de un medicamento y farmacodinámica y su efecto adverso. ¿Qué significa? Que un medicamento, que a lo mejor un medicamento inyectable, quizás sea con receta simple o receta retenida, dependiendo del medicamento, debido a que sea un medicamento que pueda producir efectos adversos graves. Entonces, dependiendo de la gravedad del medicamento, si tiene control de estupefaciente, control de psicotrópico, alguna ley que la rija, como la ley de tráfico ilícito de estupefacientes, entonces, depende un poco el hecho de que un medicamento sea o no eh, con receta, depende justamente de su naturaleza. ¿Ya? Y sus características, o sea, si yo tengo un medicamento que me lo inyecto y al inyectármelo mal yo puedo morir, claramente ese medicamento no puede ser de venta directa, ¿se entiende? Distinto si me tomo un paracetamol y en una hora y media me baja el dolor de cabeza. Claro, tendría que comerme mucho paracetamol para producirme un daño hepático, pero eso ya es otra cosa, pues eso ya es un problema, ¿no es cierto?, patológico que tiene la persona que quiere atentar contra su vida y no por eso voy a modificarle la condición de venta al medicamento para que todo el mundo entonces, debido a que en realidad me puedo hacer daño, vamos a cambiar la receta médica y va a ser ahora, todos los paracetamol van a ser con receta médica obligatoria, no puedo, porque no, esto está hecho para el sentido común y para el mundo. Entonces, el paracetamol es un fármaco seguro, yo no voy a cambiar la condición de venta porque un grupo o algún pequeño grupo de personas lo use mal, ¿entiendes? Entonces, depende de las características. Si tengo un medicamento que inyectármelo, dijimos que cuando uno se inyecta un medicamento, al 100% del fármaco queda disponible en la sangre para hacer efecto en el cuerpo. Biodisponibilidad de un 100%. Dijimos que esos medicamentos no requerían demostrar bioequivalencia porque el 100% del medicamento está en la sangre. Quienes demuestran bioequivalencia son aquellos medicamentos que se tienen que absorber, ya sea vía oral, ya sea por la piel, ya sea por una inyección intramuscular, ya sea por una inyección subcutánea, ya sea un jarabe, porque esos medicamentos se tienen que absorber antes de pasar a la sangre. Acuérdense que todos los medicamentos son afectos por el hígado, que es el efecto primer paso que llamamos, que metaboliza los medicamentos para poder excretarlos por la orina y por las heces. Entonces, distinto el caso de un inyectable donde al administrarlo, rápidamente el medicamento pasa al 100%, hace efecto, luego sufre el metabolismo, excreción y se elimina. Pero llegó a tener un momento de su vida el 100% del fármaco concentrado en la sangre. Entonces tiene una biodisponibilidad del 100%. No requiere demostrar bioviolencia. Entonces, hay medicamentos que, claro, si yo administro un inyectable malo, me puedo matar porque las dosis alcanzan el 100% en la sangre. Y si me inyecto 2 o 3 o 4 veces, ese medicamento va a alcanzar concentraciones muy elevadas y me va a causar rápidamente efectos adversos que va a costar que puede ser que un médico necesita tiempo para poder actuar. Entonces, un medicamento inyectable mal administrado le da poco tiempo para que el médico actúe. Distinto el caso de una persona que se intenta matar con medicamentos orales, que logran los familiares llevarlo al SAPO a la urgencia y le logran hacer un lavado gástrico y lo salvan. Porque la farmacocinética, o sea, lo que el cuerpo le hace al fármaco, la absorción, dijimos, ¿no es cierto? Que acuérdense que los medicamentos se van triturando, se van absorbiendo, pasan del intestino a la sangre, o si no presentan un buen paso del intestino a la sangre, pasan directo por las heces. Entonces, dependiendo de lo que el cuerpo le hace al medicamento, que llamamos farmacocinética, dependiendo de eso, de esos parámetros, es la naturaleza también del fármaco y es la condición de venta del medicamento. O de la farmacodinámica, por ejemplo, un medicamento que ya pasó a la farmacocinética, lo que el cuerpo le hizo al medicamento, ya pasó la farmacocinética, pasó al proceso de farmacodinamia, medicamento en la sangre se fue al receptor a hacer el efecto farmacéutico o farmacológico. Y este medicamento era morfina. Pasó a la sangre y de la sangre se fue a calmar el dolor
a ciertas regiones, ¿no es cierto?, receptores en el sistema nervioso central. De esa manera baja el umbral de dolor. Pero es un medicamento que si yo me lo sigo inyectando a mayores dosis, me puede deprimir el sistema respiratorio y me puede producir un paro cardiorrespiratorio y morirme debido a una depresión respiratoria. Entonces, un fármaco peligroso. Entonces, los fármacos peligrosos, donde la farmacocinética me ponga en riesgo, donde la farmacodinamia me ponga en riesgo, como en el caso de la morfina, el ejemplo de los receptores, ¿no es cierto?, de dolor, donde la vía de administración me produzca un riesgo, claramente la naturaleza del medicamento, claramente depende de eso para que yo decida si el medicamento es o no con receta médica. ¿Ya? Algunos criterios para establecer la condición de venta de medicamentos son los medicamentos de estrecho margen terapéutico. Dijimos que son los medicamentos que la concentración mínima para hacer efecto y la concentración mínima para generar una toxicidad están muy cerca. Entonces, hay muchos anticonvulsivantes, hay muchos antibióticos que están en esa categoría. Entonces, si yo les mostré el caso de la vancomicina, que se utiliza para alguna infección intrahospitalaria, que con las personas que están hospitalizados tienen que tener cuidado cuando le dan vancomicina, porque ese medicamento, si lo dan mal, puedo dejar sordo o le puedo hacer perder un riñón a una persona. Entonces, tienen estrecho margen terapéutico. Si yo me llego a equivocar en la dosis, me voy para arriba o me voy para abajo. O sea, para abajo es peligroso porque puede que no haga efecto y la bacteria haga una septicemia y me muera. O si me voy para arriba, que significa que estoy pasando dosis máximas, dosis tóxicas, ¿no es cierto? Y me están haciendo efecto en mi cuerpo. Entonces, a eso se refiere este hecho margen terapéutico. La mayoría, hay el anticonvulsivante, los medicamentos, algunas drogas vasoactivas como la adrenalina, eh, que alteran de alguna forma la presión arterial, o la norepinefrina, todos esos medicamentos son de estrecho margen terapéutico. Me equivoco en algo y puede producir un daño peor. Fármacos con capacidad de enmascarar alguna patología, también es peligroso. Hay fármacos, el omeprazol enmascara cáncer, peligroso. Fármacos perquito para el tratamiento de enfermedades que requieran seguimiento médico, donde la automedicación constituye un riesgo potencial. Clozapina, le mencioné la farmacovigilancia, debido a que este medicamento que se usa para la esquizofrenia disminuye la defensa. Entonces, una persona que lo usa así a destajo, sin que nadie lo revise, esa persona se puede morir por una neumonía o una enfermedad. Medicamentos que generen dependencia o adicción. Codeína. Las codeínas, los jarabes de codeína deberían desaparecer o dejarse con receta retenida, no receta simple, porque actualmente están como en receta simple. Dejarse como receta retenida para que haya un mejor control y que se den especialmente, incluso se pueda acotar el uso en pacientes por tos, por ejemplo, o que lo den los especialistas como un broncopulmonar, personas que tienen eh, tos compulsiva o COVID, etcétera, pero que no quede abierto para que cualquier especialista o persona lo dé, porque lo dé muchas veces uno ve una receta de una codeína de un ginecólogo, por ejemplo. Ya, es un médico cirujano, se entiende, pero te estás dedicando a otra área. Yo creo que es importante acotar eh, quién debería dar ciertos medicamentos. Medicamentos que generan dependencia, fármacos que puedan alterar la percepción, causar cambios subjetivos en los pensamientos, emociones y la conciencia. Ahí están los psicotrópicos. Ahí está, de hecho, en el mundo hay personas que incluso han abusado, han violentado a mujeres con sopiclona que le han colocado a la bebida, clonazepam en la bebida, y no solo en Europa, en Chile, en varios lugares, en América. Entonces, eso puede alterar mi conocimiento, mis emociones, o como ocurre con hay medicamentos que utilizan derivado de la papaverina, que lo utilizan como para que las personas pierdan como la memoria y les roban las cosas, etc. Eh, Eso referente al tema de la condición de venta. Quiero revisar algo acá. Acá está, sigamos. Entonces, proceso dice gestión del auxiliar en los procesos de la farmacia, o sea, el paciente, luego de haber explicado la condición de venta de la receta, de los medicamentos, perdón, con distintos tipos de recetas, ahora esta persona se presenta, ¿no es cierto?, en la farmacia. Y hay que revisar ahora si, si cumple de alguna forma los criterios y cómo nosotros funcionamos, que es lo que vamos a ver. Proceso, dice, dispensación de medicamentos. Dice,
Las actividades que tiene la auxiliar de farmacia dentro del local de la farmacia son muchas, pero la dispensación es la que lleva más tiempo, ¿ya? Y es una de las que tiene mayor responsabilidad porque equivocación puede producir un daño mortal en el paciente. Entonces hay que estar concentrado, le dije que había una resolución donde no deberíamos tener el celular, pero no distraernos, etc. Proceso. 1. Dispensación de medicamentos. La dispensación corresponde al acto profesional farmacéutico consistente en la interpretación de una receta, interpreto algo, y la entrega oportuna de un medicamento correcto al paciente indicado en un momento indicado, apropiado, acompañado de información de uso correcto, información sobre el almacenamiento en el hogar y cumplimiento de objetivos terapéuticos requeridos. En el acto, dice farmacéutico, el profesional debe informar y asesorar al usuario sobre el uso racional de medicamentos, dispositivos médicos, así como también el problema asociado a los mismos. O sea, si yo encuentro que un medicamento, aunque el médico se lo haya dado, se le haya pasado algo, yo debo tener el deber ético de comunicarse. Debe además asesorar e informar, entre otros aspectos, en temas relacionados a la farmacoterapia. O sea, si el médico se le fue a decir la noche, uno tiene que decirle, tómese el calcio la noche, tómese este medicamento que sirve para para la próstata, como tiene dutasteride, un inhibidor, ¿no es cierto?, de la testosterona, de un metabolito que tiene que ver con la testosterona, entonces tómese la noche porque la noche es donde se más sintetiza testosterona. Por lo tanto, el medicamento para próstata me va a servir, en este caso, esa combinación de tutasterida, tamsulosin, me va a ser muy útil en la noche. Entonces, todas esas cosas, la idea es que la pueda comunicar el auxiliar de farmacia o el farmacéutico. Entonces, de dispensación sigue un curso riguroso. Así como cuando usted va a un banco y ya revisan la receta, de alguna manera le revisan que tenga el nombre, que tenga su número de serie que coincida, que los datos del empleador correspondan, que exista, que el cheque sea válido. Ya, ¿te has fijado que en el banco son así? Bueno, en la farmacia somos similares y la gente no puede imponer su criterio de decir, ah, pero esa farmacia siempre me la vendió sin receta. No, porque insisto, las penas del infierno, haciendo las cosas mal, y cada farmacia es un mundo, aunque de, deberían ser iguales en la forma de actuar, pues sabemos que hay vicios en el sistema que, bueno, depende de muchos factores, pero lo importante es que las farmacias que actúan éticamente y actúan con la normativa, y que no están esperando que traigan un software o una ley que les diga lo que tienen que hacer, ya con las leyes que existen son responsables, entonces los auxiliares de farmacia tienen que, junto al farmacéutico, hacer una disposición rigurosa, ¿no es cierto? Y no rápida. Estos productos farmacéuticos requieren de un cuidado especial en cuanto a su conservación, indicación de uso, administración, reacción adversa y dosificación. Por lo tanto, hay muchas dudas en los niños, los medicamentos de niños, acuérdense que son escasean, son específicos y necesitamos no equivocarnos en cuanto a la gota por kilo. A veces hay pacientes que no saben, son analfabetos, no saben leer o no saben multiplicar. Entonces uno tiene que ayudarle a la multiplicación, anotarle a veces en el frasco y darle la información correcta. Se van a encontrar con muchas situaciones. Entonces, elementos de la dispensación. Usted tiene que tener un lugar que permita atender a un paciente en forma óptima. Zona de atención. Es esencial contar con un espacio dedicado dentro de la farmacia para llevar a cabo el proceso de dispensación, separado de escuchar al otro paciente que está al lado atendiendo por otra persona. Eso no tiene que tener privacidad. Entonces, debe ser un espacio amplio donde se puedan realizar la entrega, ¿no es cierto?, del medicamento y proporcionar información. Otro elemento de la dispensación, la prescripción médica. O sea, que yo tenga cuenta, cuando no se trate de un medicamento de venta libre, el proceso de dispensación inicia cuando se entrega la receta médica a mis manos, donde yo tengo que ver si la está vigente, ¿cierto? Debe estar prescrita de forma normativa y de acuerdo al tipo de receta. O sea, si es una receta retenida, si es una receta simple, es una receta retenida de tipo cheque. ¿Me entiendes? Documentación. El farmacéutico tiene responsabilidad, dice, mantener registro preciso de la receta dispensada, incluyendo psicotrópicos, estupefacientes y preparados magistrales. O sea, yo tengo que tener registro cuando entrego esos medicamentos en particular. Cuando yo entrego un preparado magistral, yo tengo que darme con un respaldo de lo que entregué. ¿Ya? Ahora si yo mando esa receta o a que me la prepare, si tengo el recetario magistral en la misma farmacia, me lo desarrollan ahí y guardo el respaldo. O si lo mando a una empresa externa que me lo haga, me tiene que tener siempre los respaldos de las recetas que yo estoy mandando a preparar. Y los psicotrópicos estupefacientes tienen que estar siempre en la farmacia durante un año. Tiene que haber, dice, comunicación e información. ¿Qué significa? Que la dispensación
implica proporcionar orientación profesional, usted es un profesional de la salud, ofrecer información necesaria para lograr objetivos de tratamiento farmacológico, se debe brindar consejos sobre el uso adecuado de los medicamentos. Vestimenta de identificación, ideal contar con identificación clara, visible, que lo certifique como un profesional autorizado para dispensar medicamentos. Esta identificación es esencial para garantizar la seguridad y la confianza del paciente clínico. Súper importante identificarse correctamente, ya sea su identidad, perdón, ya sea una credencial o su vestimenta de auxiliar. Ética profesional. Dice, cada acto de dispensación debe llevarse a cabo con integridad, guardando confidencialidad con los datos y ética así profesional. O sea, no andar, se va a encontrar que a veces hay artistas que tienen VIH y uno no va a decir, oye, ¿sabes qué? Tal periodista tiene SIDA, pues, lo atendí yo. No, no. Ser discreto con la información porque uno puede hacer un daño que uno no se imagina. ¿Ya? Es fundamental para una dispensación adecuada promover constantemente el uso responsable de medicamentos, o sea, siempre decir a la gente que menos es más, que los medicamentos tienen que usarse lo justo y necesario y solo lo que requiere el médico y no empezar a escuchar a la vecina o lo que yo escuché en la tele o lo que me dijo en las redes sociales o lo que me dijo el TikTok. Ya, es súper importante que nosotros eduquemos a la gente que busque información confiable. A veces la gente viene con información, pero la busco de Google. Entonces, es importante que nosotros instemos a que la gente sí se eduque, pero en los canales correctos, ¿ya? Eh, Esto implica asegurar, dice, el proceso completo desde la prescripción adecuada hasta la disponibilidad oportuna, precios asequibles, dispensación en condiciones óptimas, uso en dosis, intervalo y periodo de tiempo correcto, se lleva a cabo de manera rigurosa. El proceso de dispensación, las fases de dispensación son las siguientes. Recepciono, ¿no es cierto?, al paciente, doy la bienvenida al paciente, consultarle qué quiere, a modo de discriminar el tipo de dispensación que requiere. Si es con receta, acude a la farmacia con una receta médica, que es de acuerdo a lo que ya dictó el médico. Si es sin receta, el auxiliar ofrece al paciente los productos, medicamentos indicados que no requieren receta. Y si es lectura e interpretación, se valida la receta de acuerdo con el tipo de receta y la normativa, o sea, si es receta simple, si no es con receta de venta libre, o si es receta retenida, si es receta retenida cheque o es receta retenida de color blanco, o una receta como la alprazolam, que son recetas retenidas, ¿no es cierto?, sin formulario especial, y en el caso de la fentermina, que para adelgazar, es con la receta cheque esa que hayamos. Entonces, lectura e interpretación, validar que la receta cumpla, viene con los datos del paciente, viene con el cuerpo completo, viene con los datos del médico, no sé qué falta. Mira, me llegan a mí a la farmacia popular o municipal recetas que dice Glaupax y no dice nada más, no sé si es de 750, no sé si es de 850, no sé si es de duración prolongada, no sé si es uno cada 12 o uno al día. Entonces, todas esas cosas nos ponen en aprieto a nosotros y nos dificulta un poco el qué hacer, porque si yo tomo la decisión y se lo doy, yo quedo como el último responsable de la salud de esa persona. Entonces, es delicado. Hay que tomar decisiones, a veces tratar de recabar o preguntar al farmacéutico, pero nunca tomar decisiones cuando tiene dudas. Entonces, se verifica que la receta contenga nombre genérico, la concentración, la dosis, la vía de administración, la cantidad de unidades por tratamiento. También se revisan las instrucciones de uso, si la hay, además de otros requisitos, como identificación del paciente, del prescriptor, la vigencia, si dura 30 días, etc. Si falta un dato, se le solicitará que el usuario vaya de nuevo al médico y lo traiga. Receta como corresponde. ¿Qué pasa con la interpretación caligráfica de la receta? Hay muchos incidentes con eso y yo se los mencioné de una vez de una niña infante, que le dieron tramal en vez de trioval. Entonces ahí hay un problema con la interpretación caligráfica, producto de la mala redacción caligráfica de los médicos, que son los principales responsables, ineludiblemente, donde dice los incidentes relacionados con la atención médica incluyen principalmente errores vinculados al uso de medicamentos. Estos errores de medicación se definen como incidentes prevenibles que podrían causar daño al paciente. O sea, yo puedo prevenir usando la buena caligrafía para que no ocurra un error. Entre estos errores se encuentran aquellos derivados, dice, el problema de redacción. Eh, lo que conduce a instrucciones incorrectas, a veces incluso como la entidad del receptor, el medicamento prescrito, la dosis, forma de administración, etc. Dentro de los requisitos que se deben cumplir para extender y adecuadamente una receta, todos los datos e instrucciones consignadas de receta deben estar claramente legibles, los primeros. O sea, si usted tiene una receta que viene escrito en egipcio, devuélvale de inmediato hasta que se la traigan como corresponde.
Sin embargo, muchas veces no ocurre esto y el riesgo de cometer errores en la dispensación, administración y utilización por parte del paciente aumenta. En una ocasión, dice, tras realizar una cirugía de reemplazo de la válvula mitral a un paciente de 65 años, se recetó Coumadin. Sin embargo, el farmacéutico no dispensó Coumadin, interpretó como Famodin. Como resultado, el paciente no tomó el anticoagulante recetado y en un mes después, en una visita de seguimiento, se encontró que tenía un INR de 0,7 y se observó una trombosis mitral en el ecocardiograma. O sea, estaba coagulando. O sea, como no se toma el anticoagulante, está coagulando demasiado. Cuando es bajo el INR, la persona coagula. Cuando el INR es alto, la persona puede sangrarse. Entonces el INR siempre se tiene que mantener en un rango. Entonces se observó una trombosis. Se administró heparina y cuando el INR alcanzó 3,6, se sometió al paciente a otra cirugía. Durante la intervención se trajeron numerosos trombos del atrio izquierdo. Posteriormente el paciente sufrió bradicardia y se necesitó implantar un marcapaso. Más tarde experimentó una hipotensión y falleció durante la operación. La familia del paciente demandó al farmacéutico responsable por el incidente. Para determinar las posibles responsabilidades se llevó a cabo un estudio para evaluar la elegibilidad de receta. La prescripción fue enviada a 113 farmacéuticos con diferentes niveles de experiencia. Solo se interpretó correctamente en el 70% de los casos y el 43% dice, dice más novato. Un médico debe asegurarse de que su escritura sea completamente legible, sin la necesidad de que sea estéticamente bonita. Resulta inaceptable que un 30% de las veces no sea posible leer con claridad una receta. Hay muchas recomendaciones, estrategias que se han abordado desde la parte del prescriptor para reducir el tipo de errores, pero ¿cuáles son las recomendaciones para los profesionales que dispensan medicamentos auxiliares, farmacia química, farmacéutica? Pregunta de meditación. O sea, yo prefiero que la receta esté de puño y letra legible, puño y letra legible, o que esté en las plataformas estas electrónicas donde está mucho más legible, principalmente de receta electrónica. ¿Por qué? Porque la receta digital, si está mal escrita, digitalmente va a aparecer mal escrita también. ¿Ya? Si usted recibe una receta que no es legible, la auxiliar de farmacia podría solicitar revisión por un par suyo. De no ser comprensible, podría pedir ayuda como comodín telefónico al farmacéutico, que sea responsable de resolver la situación. Si el químico no comprende la receta, yo puedo llamar a un médico, y lo he hecho varias veces. De hecho, una vez lo hice en la farmacia de urgencia de Cruz Verde, y 3 de la mañana llamé a un paciente, me llamó la atención porque un paciente venía con muchos inhaladores. Llamé por teléfono al Sotero del Río, si no me equivoco. Me contestaron, eran varias torres, no sé cómo logré darlo fácil, me costó un mundo, pero me fueron derivando, hasta que llegué a la torre, preguntaron al médico, el médico me dice que se había equivocado, que había repetido un fármaco y que se lo quitara, que gracias por haberlo detectado. Entonces le están dando como 5 inhaladores y en realidad eran como 2. Entonces, porque claro, el médico vio que las presentaciones que estaba entregando venían en combinaciones. Entonces no era necesario darlas individuales. ¿Ya? Entonces, yo puedo llamar al médico y poder corregir esa situación y yo después tomar la decisión con el paciente. Eh, Dice, se solicitará al médico extender receta elegible de acuerdo a la normativa con el fin de evitar errores. Se clarificará con el médico la prescripción realizada. O sea, yo puedo de alguna forma notificar esto y que el médico esté al tanto. Sería importante además educar al paciente respecto a la importancia de realizar su receta y prescripciones antes de salir a consulta. O sea, tiene que ser, antes de salir a consulta, las pacientes tienen que salir claritos con la información que tiene que, con el medicamento que tienen que tomar, la cantidad al día, etc. Él tiene que entenderlo, yo lo voy a interpretar, pero el que viene tiene que venir claro la información al paciente. Si no es posible, localizar al médico. Se va a rechazar e indicar al paciente que vaya de nuevo con el médico. Algunos medicamentos que pueden ser confundidos por mala caligrafía son estos: loratadina con loperamida, imagínate un medicamento para alergia, con medicamento antidiarreico, antipasmódico. Tramal con trioval, un medicamento que es una forma para el dolor, uno para el resfrío. Clorpromacina con clorpromamida, un medicamento clorpromacina que se utiliza en salud mental, ¿no es cierto? Un medicamento clorpromamida que es un antimédico. Enalapril con anafranil. Alopurinol con aloperidol. Alopurinol es un medicamento que se utiliza en la gota, ¿no es cierto? Colchicina también se utiliza cuando hay ácido úrico aumentado que produce la enfermedad de la gota, que son cuando se depositan estos cristales de ácido úrico en la articulación y producen un dolor fuerte.
confundirlo con haloperidol, que es un antipsicótico. Citromicina con acetioprina, citromicina antibiótico con acetioprina que se utiliza para temas de trasplante. Clotrimazol, que para el hongo, con cotrimoxazol, que para las bacterias. O sea, loratadina antialérgico, loratadina para el colesterol. Metamizol, que es un medicamento para la analgesia, con metronidazol, que es un antibiótico. Paroxetina, que es un medicamento para la depresión, con pravastatina, que es un medicamento para el colesterol. Quetiapina, antipsicótico, clozapina para esquizofrenia. Sulfadiazina, que es para la pastilla de carbón, para la guatita, antiséptico gastrointestinal, con sulfasalacina, que es un potente analgésico gastrointestinal. Tramadol, analgésico, con sumadol, analgésico, pero de menor potencia. Entonces, cuando existan dudas fundadas sobre la validez de la receta, siempre se debe consultar al químico farmacéutico. Si se trata de un medicamento con receta médica, con control de stock, se pedirá al adquirente su carnet de identidad. ¿Ya? Viene con clonazepam, fentermina, receta cheque, su carnet de identidad. Se ve que es mayor de 18 años, se le pasa al químico farmacéutico la receta del carnet y el farmacéutico procede a hacer el despacho. El usuario está solicitando un medicamento sin receta, confirmar que efectivamente no requiere receta. ¿Qué quiere hacer con el medicamento? No, ¿sabe quién? Ando buscando, me pasó en la farmacia varias veces. Hoy día principalmente. Necesito que me pueda vender eh, disulfiram. Disulfiram, el antabús, medicamento que se utiliza para el alcoholismo. Y yo quiero, me dice el auxiliar, mire, pero eso con receta no lo puedo vender. Perfecto, tiene toda razón. ¿Para qué lo quiere? No, aquí yo quiero salir del alcohol y todo eso. No fue necesario seguir avanzando en la pregunta. Otro paciente, necesita una sopiclona. Caballero, ¿qué necesita? Me vende una sopiclona, es con receta. ¿Pero por qué lo necesita? No, aquí yo no puedo dormir y tenía cara de volado, por así decirlo. Entonces, uno tiene que indagar. ¿Por qué lo quieren usar? A veces hay gente que incluso pide medicamentos y están pidiendo un medicamento equivocado. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Es un medicamento con receta, pero yo creo que lo que usted necesita en realidad es esto. Entonces uno dice, ah, ya no sabía. Una vez en una farmacia nocturna que tuve nocturno me pidieron misoprostol. Y le dije, caballero, me insistía, ¿no? Véndamelo, véndamelo. Caballero, el misoprostol es para abortar y no se vende. Es de uso clínico, privado, o sea, existencial. Entonces, uno tiene que indagar y hacer una entrevista al paciente. ¿Qué hará con el medicamento? ¿Cuáles son sus síntomas? Tiempo de los síntomas, qué acciones ha tomado, ha tomado algún medicamento para tratar la enfermedad, es la primera vez que va a tomar el medicamento, qué otros medicamentos toma. Entonces, eso es para orientar un poco para el tema de los pacientes que no traen receta. En el caso que usted considere que el paciente requiere atención médica o la prescripción de algún fármaco, debe decir que acuda a urgencia a un médico para que lo vea. De acuerdo a, si usted encuentra que usted puede ayudarle con la sintomatología y usando medicamentos OTC de libre venta, puede también usted darle, me ha tocado pacientes que me dicen, ¿sabe qué? Estoy con mi hija, mi bebé, llevo 4 horas esperando, no me atiende en el SAP. Mira, yo mañana día lunes la voy a llevar, viene un domingo, día lunes la voy a llevar al SAP, al médico, al pediatra. Dame algo para que pueda pasar la noche. Yo le puedo dar paracetamol en gotita, le puedo dar alguna, eh, no sé, una sal rehidratante si está con diarrea, etcétera. Entonces yo puedo igual darle cosas que probióticos y poder también cosas que pueda ayudarle y beneficiarle sin exponerla y que pueda pasar una buena noche. O sea, un niño que pueda dormir bien sin fiebre, escucha, y sabemos que cuando vaya el médico le dan antibiótico y ahí calma la enfermedad o la erradica, pero yo voy a permitir que un niño pueda dormir bien en la noche. En el caso, dice que se considera que el paciente requiere atención médica, yo lo debo derivar. ¿Para qué? Para que el médico seleccione bien el medicamento, se asegura que el medicamento elegido coincida con la prescripción de términos de nombre de concentración, forma farmacéutica de presentación. Se deberá ofrecer al usuario diferentes opciones comerciales bivalentes si hubiere. Acondicionamiento, estamos hablando de los pasos, no olvidemos que estamos en el paso de la recepción del paciente, lectura e interpretación de la receta. Ahora estamos en la selección del medicamento, ya de los pasos anteriores, o sea, se recibió al paciente, le interpreté la receta, la normativa y cumplí todo. Luego el tercer paso, seleccioné el medicamento y busco la mejor forma
mejor laboratorio, veo el costo, les digo que este vale más caro, este es equivalente, etcétera. Eh, Veo que tengan la misma forma farmacéutica, mismo dosis, la misma concentración, el mismo nombre, la misma presentación. ¿Ya? Entonces puedo sacar un paracetamol, un geniol, un panadol. Ahí tengo tres distintos que puedo haber sacado y mostrárselo. Mire, tengo panadol, geniol y paracetamol. Son lo mismo, misma forma farmacéutica, comprimido, mismo principio activo, paracetamol, misma dosis, 500 miligramos, ¿no es cierto? Y la presentación oral en 10 comprimidos la caja, o en 12, o en 16. Entonces debo ofrecer al usuario distintas opciones bivalentes para que él tome una decisión informada. Acondicionamiento dice, se verifica que el medicamento esté en buen estado. O sea, ¿qué significa eso? Que el sello de seguridad no haya sido violado. Los medicamentos tienen un sello, a veces un scotch, a veces un sello más bonito, a veces le pegan como los más pobres laboratorios le colocan como una silicona. Lo importante es que el medicamento tiene que estar en buen estado. No le puedo dar un medicamento roto, abierto, ni húmedo, ni transvasijado con un jarabe que se le chorreó, no. ¿Ya? Entonces, está en óptimas condiciones, la caja coincide con la etiqueta del frasco, la ampolla, el blister, etc. Información. Se proporciona al paciente ahora información esencial, tanto verbal como escrita. Puedo escribirle. El paciente sabe que anóteme lo mejor, la anoto, porque a veces ellos no entienden la receta, entonces yo puedo sacar información de la receta, transcribirla y anotársela en los medicamentos, en los mismos envases. Hay algunas empresas que tienen un sticker especial que dicen uno cada tanto, por tanto tiempo, o para qué sirve, y uno se lo puede anotar. Depende de la creatividad y cómo yo puedo ayudar al paciente. La asesoría en farmacia se centra fundamentalmente en explicar las pautas del médico. Hay pacientes que vienen con los tacos, con esta terapia anticoagulante y no entienden. Entonces uno agarra la pauta y le dice, mire, usted tiene que tomarse toda esta semana un cuarto. Después, según la simbología de la segunda semana, dice que tiene que tomarse un medio. Después tiene que tomarse solo de lunes a viernes y el sábado domingo descansa. Entonces uno a veces tiene que interpretar indicación del medicamento. O sea, mira, el medicamento, ¿para qué me dieron todo el medicamento? Para un paciente me dijo, tengo 40% de corazón, capacidad cardíaca, y me dieron estos dos medicamentos. ¿Son para algo el corazón? Yo le dije, mire, uno de ellos el otro es una hipoglicemia. Ah, ya, gracias. Hay que ayudar a entender la información, ¿no es cierto?, del paciente. Eh, Almacenamiento correcto del medicamento. Considerando las características físico-químicas del fármaco, se sugieren siempre lugares frescos para la conservación. No pueden estar en la cocina guardados los medicamentos, tampoco en el baño, en lugares frescos. Donde, si son refrigerados, tienen que estar entre 2 y 8 grados. Ojo, medicamentos refrigerados entre 2 y 8 grados si yo no lo abro. Me voy a la farmacia, compro una insulina, no la abro, me la pasan en un estuche térmico con un gel, me la llevo a la casa y la guardo en el refrigerador. Si yo la abro, la insulina, y la empecé a ocupar, según el fabricante, que es la información que sale adentro, tiene que buscarla usted, dice, una vez abierto las insulinas, aunque esté refrigerado, no dura 30 días. En algunos puede durar 45 días, etcétera, 6 semanas, etcétera. Pero esa información sale dentro del prospecto, dentro del medicamento. Entonces, si usted abre una insulina, ya no necesita refrigerarla, la puede tener a temperatura ambiente. Bueno, la mayoría de la gente igual la deja en el refrigerador, pero usted puede ir a la playa, puede llevarlo en un estuche y puede que a lo mejor no esté entre 2 y 8 grados. ¿Por qué? Porque el fabricante te dice, una vez que tú abras la insulina, te dura 30 días, sea que la refrigeres. Pero si tú la tienes cerrada y no la has usado y la has sacado desde la farmacia, la tienes que tener en el refrigerador entre 2 y 8 grados. Cerrada entre 2 y 8 grados. Entonces, eh, súper importante el tema del evitar lugares húmedos, el contacto con la luz. ¿Por qué? Porque los medicamentos son lábiles. Muchas veces la luz le afecta, la radiación ultravioleta le afecta, la humedad le afecta, son sensibles. Entonces, ojo con eso. Utilización adecuada de los medicamentos. Los medicamentos tienen que estar siempre no superar los 25 grados, por lo tanto, tiene que tener, hay personas que guardan los medicamentos en la guantera del auto a 40 grados. Entonces, esos medicamentos no le van a servir mucho o no le van a hacer mucho efecto farmacológico. Entonces, ojo donde guardamos los medicamentos cuando los estamos usando. Las mamás que vayan a las mamás de repente a revíseles los cajones con sus medicamentos, sus cestas que tienen medicamentos vencidos, traten de eliminarlos. Es un buen tema eso. Los medicamentos
según la ley, se tiene que destruir, ¿no es cierto?, mandarse por el WC. Nosotros en recintos asistenciales los mandamos a destruir a empresas donde los queman. Pero los medicamentos, claro, uno dice, bueno, puedo también afectar la fauna, ¿no es cierto?, marina, o afectar las aguas. Si usted quiere eliminar medicamentos, trate de buscar siempre un lugar donde lo pueda como eliminar seguro. Pero cuando lo bota a la basura, el riesgo es que alguien los abra y lo utilice. Entonces, mejor, mucho mejor es que los medicamentos uno los pueda colocar en una bolsa negra o con tijeras cortarlos, las insulinas que están en frascos en botellas plásticas, si no tengo un contenedor que lo proteja del vidrio. Entonces, estamos en Chile muy pobres de políticas. Hay ciertas experiencias a nivel nacional de sistemas de reciclaje de medicamentos, donde hay como ciertos bancos donde la gente va a dejar sus medicamentos vencidos. Pero si usted los va a eliminar, trate de destruirlos bien. Puede eliminarlos por el WC siempre y cuando no sean corticoides, no sean antibióticos, no sean controlados. eh, o en el caso de que usted no los quiera botar por el WC, puede botarlos en la basura común, ¿no es cierto? Pero bien triturados y cortados, de tal manera que nadie los pueda manipular. Y en un lugar, en un contenedor cerrado y hermético. O busque en su localidad algún centro donde usted pueda eliminar. La otra una vez yo encontré un lugar donde se reciclaban los inhaladores y hacían colocadores de ropa y con el aluminio hacían botellas o latas. Ya así que hay distintos sistemas de reciclaje. Utilización adecuada de los medicamentos. Por ejemplo, el uso de inhaladores requiere educación súper importante en los inhaladores. Los inhaladores uno siempre tiene que explicar lo que lo tiene que agitar, abrirlo y tirar uno al aire para ver si el aerosol no tiene ninguna obstrucción. A veces de fábrica pueden venir obstruidos y uno le da al niño y no sabe nada. Siempre uno tiene que hacer un falso al aire y usar aerocámara para que facilite de alguna forma la entrada y la aspiración de este medicamento a los pulmones. Y si son corticoides, mayor razón usar aerocámara para que el corticoide como residual, ¿no es cierto? Budesonida, etcétera, se quede acá, no se queda acá, sino que se queda en la aerocámara. Así la gente después no anda así como ronco y todo, porque los corticoides, cuando uno se los administra directamente por la boca, se quedan acá, como un corticoide residual, y van deteriorando la cuerda vocal porque tiene efecto catabólico, destruye tejido del corticoide, entonces peligroso. Y hay muchas personas que han quedado roncas de por vida. No hablan, no sé, y les cuesta hablar. Y andan con tos y etc. Entonces es súper importante cuando usted le da un corticoide inhalatorio, use la aerocámara para que el corticoide residual no quede acá, en este tracto orofaringio, sino que quede en este caso en la aerocámara. Y luego esa aerocámara se lava. Y ahí sale, ¿no es cierto?, ese corticoide residual. Eh, Aquí hay algunas explicaciones: agitar el inhalador durante 1 minuto, soplar varias veces de modo de vaciar la mayor cantidad del aire de los pulmones, tomar el inhalador y colocarlo en forma de L en la boca, sujetando con el dedo índice la parte superior y con el pulgar la inferior y comenzar a tomar y expulsar aire suavemente. Presionar el inhalador de manera a liberar una dosis mientras inhala, contener la respiración contando hasta 10 y después expulsar lentamente el aire. Hay que repetir la dosis, esperar 1 o 2 minutos antes de reiniciar el proceso. Al terminar, enjuagarse la boca, sobre todo cuando se utilizan corticoides. Y algo importante que no está acá, que tiene que ir con aerocámara. ¿Ya? Entonces, es importante también brindar información más detallada, dice, para la preparación extemporánea de fármacos, como son los antibióticos. Por ejemplo, me dan un polvo en una amoxicilina y la gente dice, ¿qué hago con esto? Disuélvalo, ¿no es cierto?, en agua vía fría, en 200 ml, complete, ¿no es cierto? A veces uno puede completar con un volumen que le indica el mismo frasco, complete, le dice con 39 ml de agua, hervía fría, después, ¿no es cierto?, agite, no violentamente, sino que en forma de 180 grados, durante 1 minuto, luego que queda homogenizado el jarabe, lo administra. Entonces, también hay que explicarle a la gente, a veces ellos no saben que hay fórmulas que uno tiene que hervir el agua, dejarla enfriar un poco y luego, ¿por qué no se da con agua hervía los antibióticos? Porque el calor puede dejar
es quitar la estabilidad del antibiótico y no haría efecto. Destruiría usted el antibiótico. Por eso tiene que ser hervía. Lo mismo también cómo se coloca un enema. Hay gente que no sabe cómo se coloca un enema, que es rectal para relaxante, no sabe cómo usar un comprimido vaginal, no sabe cómo usar un supositorio o un parche transdérmico, cómo aplicarlo. Todas esas dudas obviamente las vamos a ir viendo durante el curso, pero se los dejo también como un desafío. eh, Poder, yo podría, cuando vuelva ya de vacaciones, decirle a usted, explíqueme cómo se administra este medicamento, vamos a hacer ese ejercicio para que vayan ustedes practicando, dominando cómo se aplica una inyección, cómo se aplica un parche transdérmico, etcétera. ¿Ya? Dice, indicaciones importantes para medicamentos, al iniciar un método anticonceptivo debe hacer uso de un método de barrera durante el primer mes. ¿Qué le dicen eso? O cuando la persona se le olvida tomarse el anticonceptivo, nadie le dice que tiene que usar en una semana preservativo para protegerse profilácticamente. ¿Ya? Y hay gente, a veces hay mujeres que se toman, me, mm, se me olvidó tomarme 3 días, y se toman 3 comprimidos. Y los estrógenos son hormonas, y las hormonas pueden también generar trombo en mujeres. Y muchas mujeres han tenido enfermedades de accidentes vasculares, entonces no le vemos la concentración de estrógeno indebidamente. Entonces, mejor que se tome la que se le olvidó más cercana, después la otra, y toda esa semana un método profiláctico, el preservativo, por ejemplo, o abstinencia, cualquiera de las dos. Principal interacción entre medicamentos también, eso, lo que yo les decía, el genfibrosilo con la trostatina producen una reacción adversa que es debilidad muscular y que puede producir un problema de distrofia muscular, que esa distrofia, destrucción muscular, puede producir, ¿no es cierto?, un problema ya renal al afectar el riñón con mucha proteína que se está liberando internamente. No es normal que el cuerpo libere proteínas, las proteínas no se botan, el riñón no la elimina. Entonces el riñón, al no poder eliminarlas, se esfuerza, ¿no es cierto? Y lo hace trabajar más, ¿ya? Interacciones medicamento-alimento, o sea, tetraciclina, a veces que se utilizan para el acné, no se pueden dar con leche por ningún motivo. Siempre los medicamentos se toman con agua transparente de 200 ml, nunca con un jugo, nunca con pomelo. Pomelo, el pomelo está dentro de los frutos que pueden alterar la concentración de un fármaco. Puede ser que un fármaco aumente en tu cuerpo o disminuya. Ojo con el pomelo. Contraindicaciones y precauciones de uso de medicamentos. O sea, este medicamento está contraindicado en personas que tienen enfermedad renal o que están dializados. Se da. Eh, por ejemplo, el Celecoxib, que a muchas personas les gusta para el dolor de la cadera, de los dolores que tiene la rodilla, pero está contraindicado en personas que tienen riesgo cardiovascular elevado porque puede generar trombos. Personas con riesgo cardiovascular elevado, personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, dislipidemia. Información sobre prevención de posibles efectos adversos. O sea, un paciente, yo le puedo decir, mire, si el medicamento enalapril le puse tos, habla con el médico antes de suspenderlo para que se lo cambien a los losartán. ¿Me entiende? Entonces tengo que prevenir a la gente a veces, o la clozapina, que se le hace farmacovigilancia para evitar que esta produzca una agranulocitosis o disminuya las defensas en el cuerpo y eso produce una baja defensa y una enfermedad como neumonía. ¿Ya? Asegurarse finalmente que el usuario comprenda el correcto uso del fármaco. A veces yo sé que están apurados con la atención, pero hay que tratar de hacerlo en un breve momento o en tiempo suficiente para brindarle la información a personas que quizás no son expertos en medicamentos. Usted es el experto, eh, y de esa manera lo instruimos para que retome a la farmacia si presenta algún problema relacionado con medicamentos, si le quiera más información. Es importante decirle que si usted se siente mal y todo, llame al médico o venga para acá y nosotros le ayudamos. O llame al CITUC si tiene una intoxicación. El medicamento de venta libre se deberá advertir al usuario igual que si la sintomatología no es revertida o no mejora con este antigripal o este analgésico o con este antialérgico, va a tener que ir a un centro de salud. Siempre eso es muy importante y tiene que ir, siempre se tiene que decir esa información. Sobre el cálculo dosis, que es lo que vamos a practicar en la clase del jueves, dice, aunque es el médico quien debe indicar la dosis a administrar, en muchas ocasiones la información no es clara y el paciente no comprende, entonces todas las fórmulas que son gotita oftálmica, todo lo que es solución, todo lo que es jarabe, requiere muchas veces que uno le explique cómo se lo tiene que preparar el medicamento, incluso cómo se lo tiene que tomar.
A veces ocurre que se acaba la fórmula oral y uno echa mano a una fórmula jarabe y tiene que hacer la conversión, ¿ya? Entonces esa información es mucho más relevante cuando la fórmula farmacéutica jarabe, suspensión gota y pacientes pediátricos, donde tenemos que calcular por peso, etcétera. Y esas cosas a veces ellos no lo saben, entonces los cálculos muchas veces los terminamos haciendo nosotros, ¿ya? Así que eso es por hoy día la clase. Los dejo con las inquietudes para que ustedes las puedan revisar. Busquen un medicamento, traten de ver cómo yo puedo administrar un medicamento, aprendan a administrar un medicamento, cómo les enseño yo una gota ótica, tarea para ustedes, cómo yo administro una gota ótica. Lo hago parado, sentado, de lado, cuánto tiempo tengo que estar una gota oftálmica, cómo me coloco un parche endodérmico. Les dejo esas inquietudes para que lo veamos en la próxima clase, ¿ya? Así que tengan una buena jornada, un buen término de día y les deseo siempre lo mejor. Hasta luego. Así que nos vemos próximamente el jueves.